¿Qué onda, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Aquí con ustedes el maestro Fide Jorge Castañeda desde Valledupar, Colombia, conocido como Pupilo Chess. ¿Qué tal les parece este suéter? Muy pronto, para todos los que quieran este tipo de suéter que tiene unas telas pero bien bacana, bien suave aquí, con su bordado bien firme. Pronto voy a tener también ahí para que los que quieran pidan y yo se los mando. Eso nada más es pagar el valor y con fe y con fuerza. ¿Quién dio miedo? Y bueno, recuerden que estamos en la serie de finales magistrales de Pupilo Chess. Y hoy vamos a dar un tema de esta serie que se llama Secretos en el Final, sobre la mayoría de peones del flanco de dama. Y bueno, yo les dije la lección pasada la importancia de los conceptos de mayoría, ¿no? Yo les decía que entre menos densa sea una mayoría, más rápido corre. Es decir, una mayoría de 4 contra 3 va más lento que una mayoría de 3 contra 2. E igualmente una mayoría de 3 contra 2, hablo de peones, va más lento que una de 2 contra 1. Hay un tema muy típico que se da, que es la famosa mayoría de peones en el flanco de dama, que es un tema de que muchos aficionados ni siquiera identifican. Es un tema de que muchos aficionados están jugando su partida y ni siquiera se dan cuenta que tienen esa ventaja de cara al final. Pues ¿cómo vas a aprovechar lo que no tienes ni idea que está pasando, lo que no sabes que sucede, ¿no? Ahí sí, como el dicho, ¿no? El que no sabe es como el que no ve. Y es que obvio, no ve porque no sabe. Nada que hacer. Para eso está Pupilo Chess, porque el que no aprende con Pupilo Chess es porque no quiere, como se los he dicho ya. Y bueno, les voy a mostrar hoy también dos partidas, se las voy a analizar. Una la voy a mostrar completa porque me gusta algo táctico que hay en la partida y que les quiero enseñar. Y la otra sí del momento en que me interesa. Una partida es del gran jugador Akiva Rubinstein y la otra partida es del genial cubano José Raúl Capablanca. El tema hoy, número 2 de la serie de Secretos en el Final, mayoría de peones en el flanco de dama. Recuerde que en cuestión de mayorías, el 2 contra 1 no debe convertirse en un 1 contra 0, sino en un 2 contra 0. Esta es la clave que usted debe entender de la partida que vamos a comenzar viendo de Akiva Rubinstein. Así que ¿quién dijo miedo? Vamos allá. Y bueno, aquí está la posición. Esta es una partida que se jugó, los que siempre me están preguntando el año, 1908 versus Oldrich Durash en Viena. Así que ahí ya tienen la fecha. Y bueno, la partida se dio después de D4, D5, caballo F3, C5, como queriendo jugar al estilo de la defensa Tarrasch. E3, caballo F6 y D por C5. Y después de D por C5, Rubinstein hace una jugada que también me gusta hacer a mí, que es tratar de transponer el juego a un gambito de dama aceptado con los colores cambiados. Por tanto, las blancas llevarían un tiempo de más. Pero las ideas del gambito de dama aceptado siguen siendo las mismas, ¿no? Jugar a 3 y B4 y obviamente la ruptura con C4. Dama A5 jaque es una idea para recuperar el peón inmediatamente, pero tiene el defecto de que la dama pierde tiempo, porque primero tiene que moverse, luego moverse otra vez para capturar en C5 y luego cuando yo haga mi plan de A3 y B4, moverse una tercera vez. Entonces daría muchos tiempos. Por lo tanto es preferible jugar con E6 y luego C4 alfil por C5 y tenemos una posición nítida de gambito de dama aceptado con colores cambiados. Pero bueno, volviendo a la partida, Rubinstein enseguida se quiere aprovechar del detalle de la dama en C5 y la hace A3, que prepara B4 seguido de alfil B2. Dama C7 como quitándose, pero entonces mire el recorrido de la dama. 1, 2, 3 jugadas ahí, algo un poquito innecesario. Cuando el alfil pudo desarrollar y capturar de un solo. Esos son pequeños detalles que los maestros van notando y que hacen que la partida se pueda desequilibrar a favor del uno o del otro. C4, una jugada súper típica en estas estructuras del gambito de dama aceptado. Y caballo por C4. Como sabemos, en el gambito de dama aceptado, el caballo en C4 está mucho mejor ubicado que el alfil en C4. Es más, en algunas variantes el alfil en C4 baja a E2 para darle esa casilla al caballo. Así que Rubinstein pues toma de caballo directamente. Caballo C6, B4, a lo típico del gambito de dama. Yo me siento bastante familiarizado con lo que está haciendo el blanco porque está jugando la GDA con color cambiado, ¿no? Mejor, tiempo de más. Alfil G4, bueno, bien jugado, el alfil fuera de la cadena, clavando ahí. Alfil B2 y B5. Este movimiento obviamente se hace esperando de que Rubinstein juegue caballo C de 2, a lo cual seguramente vendría un A6 para defender el peón de B5, buscando ideas con torre de 8, ¿cierto? Y clavar aquí fuertemente.
Pero la jugada B5 va a recibir una desagradable sorpresa porque Rubinstein calcula muy bien. Y es por esto que quiero mostrar esta partida del comienzo, la jugada caballo E5, que parece que no es posible, porque recordemos que este caballo está clavado, entonces da la sensación de que esta jugada no es posible. Luego de caballo por caballo y caballo por caballo, dése cuenta de que la dama queda en el aire. Pero esta es una jugada doblemente admirada, porque después de la captura de la dama y alfil por peón jaque, digamos que caballo D7 fue lo que se jugó, pero ¿qué hubiera pasado si rey D8? Mire esta belleza de variante. Torre por alfil jaque, alfil A6 jaque y rey B8. Y aquí el rey está en un mate forzado que no es tan fácil de ver, pero que es muy bonito. Y aquí Rubinstein lo hace. Caballo C6 jaque, obligado a tomar, alfil E5 jaque. Entonces no se puede dama C7 porque torre D8 es mate por la clavada. Así que tiene que jugar dama D6 y parece que está aguantando, pero aquí viene la jugada increíble. Torre C1 y no hay forma de defender el mate con torre C8 en la próxima jugada, hagas lo que hagas, ¿no? A menos que hagas una tontería como dama C7 y te meto alfil por dama jaque mate. Por tanto, Rubinstein cuando mete aquí caballo E5, él tuvo que haber calculado esta secuencia donde si el rival trataba de quedarse con la dama, entrarle con todo este nítida combinación que termina en un jaque mate hasta hermoso, ¿no? ¿Quién lo puede negar? Muy bien por Rubinstein. Debido a eso, después de alfil por B5 jaque, lo que realmente se jugó en la partida fue caballo D7, alfil D7. Y ahora rey D8, torre por D1 y mejor dicho, le están dando mate en una con caballo por F7. Y la posición de las negras es un desastre porque han perdido también mucho material y también les está cayendo en la próxima jugada prácticamente la torre. Por lo tanto, después del alfil por D7 se toma de dama, caballo por, y bueno, si rey por caballo, obviamente vamos a jugar torre por con ganancia de tiempo, así que no sirve torre por rey por caballo. Alfil H5 y mira acá que ya usted tiene que ir notando esta mayoría de 2 contra 1. Eso es algo que un novato ni siquiera nota. Por eso es importante que usted aprenda estas partidas de los maestros. Caballo E5. Aquí yo voy a leer lo que esté escrito en el curso. Recuerden que todo está comentado y dice, y acá tenemos la posición que nos interesa. Yo pude haber mostrado esta partida desde aquí, pero quise mostrarles la apertura, explicarle un poquito algunos detalles, especialmente el detalle de transponer a un gambito de dama aceptado, con un tiempo de más por ser blancas. Y también quería mostrarles ese bonito mate que calculó Rubinstein ahí con la intermedia torre C1 y inevitable torre C8. Ahora esta es la posición que nos interesa. Dice acá, las blancas después de las escaramuzas tácticas han ganado un peón. Y ese peón está en el flanco de dama, que hay un 2 contra 1. El detalle más importante de la posición es la mayoría 2 contra 1 en el flanco de dama. En estos casos, el ideal, escúchese bien, el ideal es convertir esa mayoría 2 contra 1 en un doble peón pasado y ligado. Y eso es lo que Rubinstein se concentra en hacer. Ahora, se lo repito. Normalmente hay un concepto que dice que de una mayoría de peón surge un peón pasado si se juega bien. Si yo tengo un 3 contra 2, yo saco un peón libre en algún momento. Pero cuando hay un 2 contra 1, la idea no es generar el típico peón libre 1 contra 0. Si toca, toca. Pero el ideal, por eso uso la palabra ideal, es que no sea un 2 contra 1 ni un 1 contra 0, sino un 2 contra 0. O sea que aquí la ideal de Rubinstein es ganar el peón de A7 y quedar con los peones pasados de A3 y B4. Y en eso se va a concentrar. Primero que todo, en esta posición Rubinstein juega Aldrich Duras, torre C8, buena jugada, que activa la torre, domina la columna y amenaza torre en séptima, que vimos en el video pasado que tiene mucha fuerza, especialmente si el rey está en la primera, porque es jugar con rey de menos. G4, Rubinstein quiere eliminar la compensación que puede tener el negro por el peón, que es el par de alfiles, ¿cierto? Obligado, caballo por y H por. Aunque también es cierto que le ha dejado las dos torres activas, porque ahora la torre de C8 está activa y la torre de H8 está activa. Sin embargo, Rubinstein logró lo que quería, que era quitarle el par de alfiles al blanco y simplificar la posición. Alfil de 4, siempre atacar. El peón de A7 es fundamental porque Aldrich sabe, o Duras sabe, que si entrega ese peón, los dos peones pasados de A y B van a ser mortales. Regla principal de esta partida, grábese de memoria, normalmente un doble peón pasado ligado gana. Repita la frase, doble
peón pasado y ligado normalmente gana. Es un ideal en el ajedrez, el doble peón pasado y ligado. Se juega a6, rey de 2, buena jugada. El rey activo siempre en el final y evita que la torre llegue a C2. Aquí el ideal es hacer un trueque. ¿Cuál es el trueque? Cambiar el peón de H2 por el peón de A6. Porque el peón de H2 se pierde, pero mire que la mayoría de peones del flanco de rey del negro, que en realidad está un poco bloqueado por su peón doblado, queda sin ningún peón libre, a pesar de que el peón de H2 caiga. Mientras que con que solo caiga el de A6, ya el blanco queda con el doble peón pasado ligado protegido. Usted tiene que grabarse esa frase. Doble peón pasado ligado gana. Doble peón pasado ligado es muy fuerte. F6 obviamente quiere jugar E5 y ganar tiempo para activar el alfil en F8. Y torre C1. Aquí vemos como Rubinstein está dispuesto a entregar el peón de H2. Luego de torre por C1, buena jugada. Y resulta que si torre por H2, la idea de Rubinstein es jugar jaque, obligando rey F7 para no perder el alfil. Y entonces rey E2, una jugada de pronto un poco inesperada. Y resulta de que la torre ha quedado completamente fuera del flanco de dama. Y este peón en cualquier momento pues va a caer. La torre no puede buscar ninguna ruta para defender. Y cuando este peón caiga, van a estar el doble peón pasado y ligado, que en un final son mortales. En la partida originalmente, después de torre por, se jugó E5, pero esto no cambia mucho la situación, ya que después de alfil C5, alfil por F8. Mire que comer en F2 como jugada intermedia no funciona, porque el rey se quita atacando la torre, lo que le da tiempo a Rubinstein en la próxima jugada de salvar su alfil. Por tanto, hay que tomar acá y entonces rey E2. Y otra vez queda el problema, la torre en el flanco de rey ha quedado desubicada y no puede hacer nada por el peón de A6. Entonces es un excelente trueque y usted tiene que aprender eso. Si usted puede cambiar un peón del otro flanco para lograr el doble peón pasado ligado, ni lo piense, ni lo piense. Aquí Rubinstein hace un negocio increíble, peón de torre por peón de torre. Pero el problema es que el peón de torre negra, cuando cae, le da a Rubinstein ese doble peón pasado y ligado que no me canso de repetir para que se lo memorice. Ahora, E4, pues la idea es comerse el de G4 también, con torre G2. Y Rubinstein dice, no importa, cuando te saquen los dos peones pasados ligados, ese de G4 tampoco va a importar. Entonces, aquí se gana el de G4 y ahora una jugada de maestro. Aquí cualquier novato empieza a avanzar los peones. Pero Rubinstein, que seguramente calculó toda la secuencia que viene, encuentra esa jugada que hace la diferencia entre los maestros y los aficionados. Torre en séptima. Recuerden lo que le dije la clase pasada. Cierto que hablábamos del poder del rey, teniendo en cuenta que el rey es una pieza muy poderosa en el final, es demasiado incómodo y desagradable que te pongan una torre en séptima que te deja fuera de juego el rey. Prácticamente el rey ya no tiene cómo activarse toda la vida jugando en la última fila. Ahora, Aldrich Duras tiene que venir a tapar los peones, Rubinstein comienza a avanzarlos y G5. Entonces en este momento, normalmente aquí lo que la mayoría de los jugadores hace es buscar la escalerita, ¿no? Jugar torre acá, B6, A5. Luego torre aquí, B7 y A6. Y luego por último torre aquí y ahí sí corona. Pero no tendría mucho sentido jugar torre A6 si la torre estaba en A6 y la puso en séptima. Quiere decir que Rubinstein aquí tiene una idea interesante. Y la idea interesante de Rubinstein, que usted tiene que aprendérsela porque es impresionante y maravillosa, es torre B7. Amenazando A5, A6, A7. Porque si él aquí juega una tontería con negra y me deja jugar a 5, así me haga torre a 1, hago a 6. El doble peón pasado se va protegiendo el uno con el otro. Así que esta jugada es forzada. Y parece que Rubinstein no está haciendo nada porque uno diría, oye, tiene que volver con torre a 7. Pero miren todo lo que ha visto Rubinstein desde que puso esa torre en séptima. B6. Torre por A4 y torre A7, la jugada clave. Obviamente no puede cambiar torre porque el peón le corona. Así que esta jugada es obligada y ¡boom! El tema del rey en la última fila atrapado con una torre en séptima. ¿Cómo vas a evitar que te dé jaque y te corone? Ese es un tema muy importante. Si usted tiene la torre en séptima y logra que su peón llegue a séptima, si el rey está alejado, como en este caso, siempre se gana el final porque siempre va a tener el truco de torre, jaque y coronar. Mire que tratar de salirse del jaque es peor porque corono con jaque al descubierto y me como la torre entera. La partida ya aquí Duras tiene que abandonar, sigue jugando un poquito, no sé ni por qué. Pero ya lo demás aquí no tiene gracia. Aquí Rubinstein hace estas maniobras y prácticamente ya tiene que entregar
el peón de E4 o el peón de G4. Una exquisita maniobra. El momento clave de esta posición, ¿cuál es? Aquí. Digamos que aquí, cuando Rubinstein provoca este final. 2 contra 1 en el flanco de dama, no se conforme con un peón pasado. Trate de obtener un doble peón pasado y ligado. Le digo porque aquí todo el mundo comienza a jugar A4, B5, A5 y B6. Peón por y peón por. Se queda con la típica posición de un peón pasado. Eso es bueno, pero no es el ideal. El ideal es el doble peón pasado y Rubinstein lo sabía. Por eso ataca y está dispuesto a entregar su peón de H2 con tal de ir por el de A6. Miren que el de H2 muere. Aún muere también el de G4. Pero ya yo tengo el doble peón pasado. Y luego cuando hace esta jugada es porque él ha visto todo el truquito este de B6, torre A7 y acá. Una clase magistral de Rubinstein de cómo ganar este final con mayoría de peones en el flanco de dama. La siguiente partida de Capablanca contra Marshall no la vamos a ver completo, solamente el momento que me interesa. Esta es la posición que me interesa. La última jugada aquí fue un dama por F3 y enroque corto. Estamos en la jugada número 15 y llegamos a un final donde le toca a las piezas blancas. Tomar en B7, que se puede hacer aquí, no es muy bueno. Mire la posición, es una posición fácil de mirar, porque no hay nada táctico. Y aquí un novato dirá, bueno, esta partida es unas tablas, entre dos grandes maestros esto es tabla. Pero un gran maestro dice, tablas, como dijo aquí una vez que vino acá el gran maestro colombiano número 1 de Colombia, o sea, el primero que se hizo gran maestro, Alonso Zapata. Él estuvo en Valledupar en una temporada, hizo una charla, una visita, y hizo una simultánea, estoy hablando de hace muchos años. Me ganó la simultánea él, la partida, me partió la cabeza, como diría hoy en día. Y bueno, a él le decía uno, tablas. Uno siempre quería hacer tablas con el gran maestro y bueno, él decía, tablas femando. Acá el que diga tablas automáticas, porque es una partida igualada, 6 peones contra 6 peones, torre, alfil, igualada completamente, eso es tabla seguro. Está muy equivocado, está tablas femando, porque el negro tiene mayoría de peones en el flanco de dama y eso es una gran ventaja que los aficionados ni siquiera lo están notando. Ya yo me doy cuenta de estos detalles porque estudio estas partidas y digo, ya yo sé que aquí en un final debo de ganar. Les decía que comer en B7 no es muy agradable porque después de los cambios yo recupero el peón entrando en séptima y C4. No es el doble peón pasado legado, pero es un peón libre que también es bastante peligroso y sobre todo la torre en séptima, ¿no? Que es muy molestosa en este tipo de posiciones. Aquí sin duda alguna las blancas estarían por lo menos un poco inferior. Por eso Marshall, que lleva las blancas, sencillamente juega torre FC1 y aquí se juega torre AB8. Excelente jugada, defendiendo el peón de B, quitándose de la clavada porque yo necesito jugar con el plan que muestran las flechas verdes. C4, B5, A5 y que mi mayoría de 3 contra 2 saque por lo menos un peón libre y forzar con ese peón pasado. Es el típico mayoría de peones en el flanco de dama, que es otra forma de decir mayoría de peones en el flanco opuesto al rey. Eso hace que esta mayoría todavía sea más fuerte, ¿no? Entonces mire que se quitamos aquí de la clavada y bueno, el plan de Capablanca es bastante sencillo. Aquí ha jugado su peón a C4 bien defendido y lo que sigue ahora es tomar la columna D con la torre de F, que no está de momento haciendo nada. Por eso aquí Capablanca juega torre F de 8. Torre de 1 un poco dudosa. Los cambios nada más le convienen a Capablanca, que el final siempre va siendo más fuerte esa mayoría de peones. Es impresionante cómo le gana una partida a Marshall, que era el jugador más fuerte de los Estados Unidos. Para los que le preguntan la fecha, esta partida fue jugada en 1909 en Nueva York, en el match entre Capablanca y Marshall, ¿no? Y bueno, esta partida, ¿qué les puedo decir? Es impresionante. A mí me impresiona la facilidad con que la gana Capablanca, a pesar de que la posición era aparentemente una igualdad total. Luego de alfil F3, G6, ¿cierto? Dama C6. Capablanca no quiere cambiar aquí la dama, porque si cambia la dama, cuando el alfil toma, le toca jugar una 6. Y el plan de Capablanca no es jugar a 6, sino jugar, como dije ahorita, a 5 y B4. Así que Capablanca juega aquí dama E5, no cambia la dama en esa casilla, sostiene su peón de B5 y Marshall insiste con el cambio de dama. Capablanca dice, ahora sí, cambio dama, aprovecho para entrar con la torre en las filas enemigas y sigo con el plan básico, que es avanzar la mayoría de peones. Ahí, de ese 3 contra 2 va a surgir un peón pasado.
No entró en séptima. Si de pronto usted dijo, ¿por qué no entró en séptima? Porque hay un torre C2. Entonces ahí está el torre C2 y mire, ¿cómo va de fácil, no? Un 2 contra 1. El 3 contra 2 debe convertirse en un 2 contra 1 y el 2 contra 1 idealmente en un 2 contra 0, idealmente. Si no, por lo menos en un 1 contra 0 y sacar un peón libre. Torre B1, buena jugada, manteniendo el peón de B2 ahí bien presionado. Y B3, única, torre D2 y aquí hay una jugada maravillosa de Capablanca que es torre C1, la jugada del genio. La amenaza de torre C2 ahora es mortal y toca obligado jugar alfil D1. Cualquier tontería, la que se te ocurra, que no sea alfil D1, supongamos un E4, torre C2 y tienes que abandonar enseguida, porque o cambias torre y te corono, B por 6 no puedes evitar que corone, o no cambias torre y te como el alfil, ¿cierto? Aún mover el alfil, mire que se logra el ideal, ¿no? Que es tener el doble peón pasado y ligado, porque pues toca mover la torre, da igual donde la ponga, y queda el doble peón pasado y ligado. Entonces aquí alfil D1 es obligada y Capablanca ve la maniobra con C3 y B2. Entrega sus dos peones, pero se come aquí el alfil. Ahora, este ya es como otro final, pero quiero hacerle un repasito de lo que acabamos de ver. Mire, una posición que parece aquí de lo más igualada del mundo entre dos grandes maestros. Con qué facilidad, ¿no? Torre B8, mando la avalanchita de peones, tomo la columna, retomo la columna, me salgo del mate, aquí sí acepto el cambio de dama, entro en filas enemigas y comienzo con el plancito. A5, B4, ataco ahí, B3, C3, no, perdón, torre C1 primero, que amenaza torre 2, así que estás obligada, C3, B2 y torre por. Fue como muy fácil y está jugando contra el que era el mejor jugador de Estados Unidos antes de Capablanca, que le quitó ese puesto obviamente. Y ahora este final parece que no es tan fácil porque ciertamente fueron dos peones por la pieza, pero el detalle, y aquí es un detalle importante, es el siguiente. El alfil de Capablanca es extremadamente fuerte debido a la estructura de peones de la posición, ya que el blanco tiene todos sus peones en color negro, lo que le da una fuerza extrema al alfil. Normalmente, y a mí me da un poquito de risa, lo voy a explicar en otro video, que los novatos dicen, pon los peones en color diferente al alfil del oponente para que no te los pueda comer. Oiga, yo me río ahí. No es así, pupilo. El concepto es todo lo contrario. Pon los peones en el color del alfil de tu oponente para que limite su movilidad. Obviamente siempre va a estar el riesgo que se los pueda comer, pero la estrategia correcta es esa. O sea, el poner los peones en diferentes colores es la excepción a la regla. La regla es lo contrario, poner los peones en el mismo color del alfil de mi oponente para limitar su movilidad. Entonces acá, al estar todos los peones en color negro, el alfil blanco es en extremo poderoso y miren lo que va a pasar. Bueno, esa es la famosa torre de Tarrasch, grábese ese concepto. La torre detrás del peón, pero no le va a durar nada porque enseguida el alfil comienza a mostrar su fuerza y torre acá. Jaque, mire que no se puede F3 porque jaque y se pierde el peón de F3. Entonces tiene que mover un rey H3 porque ¿qué más va a hacer? Y ahora, ¿cómo defiende el peón de F2? Única, F4 y mire esta jugada tan fuerte. H5 admirada que amenaza alfil F5 jaque que es mortal. Por ejemplo, hagamos una tontería para que usted se haga la idea, como esto. Jaque, mire la fuerza del alfil, jaque y pues rey G7. Y prácticamente en cualquier momento va a entrar un F6 con jaque mate, ¿no? Torre aquí para evitar el mate, H4 y mire usted este mate tan bonito aquí. Entonces, Capablanca tuvo que haber calculado que a pesar de que se quedaba sin peones pasados ni nada de eso, el alfil iba a ser muy fuerte. Mire cómo el alfil, y recuerden que le dije la clase pasada que alfil y torre son mejor binomio que torre y caballo. Así que el alfil y torre son un excelente binomio, algunos dicen tándem, también se vale. H5, esa jugada ya pone a marcha al hacer esta jugada que es muy desagradable, pero tocaba. Y cae este jaque, qué bonito jaque, ¿cierto? Y entonces no puede jugar aquí rey G5 porque yo le hago acá rey F7 y le amenazo torre H5. Mire cómo el alfil cubre el jaque de la torre. Torre B6, torre H5, no hay nada que hacer. Echa para atrás y torre acá y también va a caer el peón D3 y con jaque y después el de C3. Un desastre total. Es impresionante el trabajo del alfil. Y ahora rey G7, perdón, para armar una red de mate con la idea de, miren que el alfil no deja dar jaque, alfil G2, amenazando torre H3 mate,
Y bueno, ya aquí Marshall está de abandono, jaque, rey H6 y ya no puede evitar el torre H3. Jaque mate, tampoco hay ninguna idea de ahogado porque el peón de C4 siempre se va a poder mover. Entonces son dos finales que aprendemos mucho. Primer final es este, donde vemos una posición que parece de lo más igualada del mundo aquí. Y vemos cómo se la gana prácticamente fácil Capablanca con el plan de avanzar simplemente su mayoría de peones aquí, ¿no? A5, B4, el típico B3, buscando los dos pasados y ligados. Y este final también es muy instructivo por la fuerza del alfil. Que miren que el alfil hace que la torre se ponga no en la posición ideal, que es detrás, y luego acá, y luego este H5, que es una maravilla de jugada. Y prácticamente Marshall tiene que entregar todos sus peones y luego para rematar lo meten en una red de mate que no puede salirse porque es inevitable. Dos exquisitas partidas, una de Rubinstein y esta de Capablanca, que nos enseñan un secreto en el final que usted no puede olvidar. Mayoría de peones en el flanco de dama y el concepto que el 2 contra 1 idealmente debe buscarse un 2 contra 0. Doble peón pasado y ligado casi siempre gana. Y cuando usted tenga mayoría de peones en el flanco de dama o en otras palabras en el flanco opuesto donde está el rey, téngale fe porque la partida la puede ganar como hizo Capablanca aquí de una manera que se vio tan fácil que uno dice, pero ¿cómo fue posible? Y también recuerde que no debe poner los peones en el color diferente al alfil, disque para que el alfil no se los coma nunca, porque eso hace que el alfil tenga toda la movilidad del mundo. Haga lo contrario, ponga los peones en el color del alfil para bloquear la movilidad del alfil enemigo. ¿Quién dijo miedo, pupilos? Vamos con fe, vamos con fuerza. Segundo video de esta serie. No se olvide de darle like, no se olvide de comentar. Me gustan los comentarios, siempre los leo. Siempre les doy la manito, algunos los respondo. Y bueno, también compartir con todos sus amigos. Bye bye. Chao, pupilos.